el sexo y sus prácticas. Wow. Digamos que estas personas dicen, yo realmente no he llegado ¿qué? A una penetración. Ajá. ¿Qué otras prácticas también se pueden contar Muchísimo. como prácticas sexuales? Sexo oral, Sí. sexo anal, sexo vaginal, todo eso. Que son palabras que en este momento yo sé que la población cristiana acaba de decir que está hablando el pastor. Repréndalo, Dios. Pero son cosas que en la realidad suceden. Sí. Un matrimonio que se entiende. Porque la gente en dice, esto. no, un matrimonio que ore es indestructible. No, perdónenme, hermanos amados y hermanas amadas. 1 Corintios 7 establece, ¿la oración es importante? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Pero no dejen lo otro. Exacto. No podemos engañarnos. Pastor, pero oramos 7 días a la semana, Sí, y aún así. pero no tenían intimidad. Y realmente no podemos, la razón por la que dos personas se casen es para tener intimidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, pastor? Bien, aquí, listo ya para un nuevo programa. Bueno, nos hemos reunido con bastantes personas. Hemos estado igual dentro de la congregación y todo. Y un montón de gente se nos ha acercado. Bueno, en mi caso se me ha acercado un montón de gente a hablar acerca de lo que tocamos el tema pasado, impactados. Muchos y otros bendecidos, ¿verdad? Que Sí, es claro. el propósito de estar tocando esos temas y estar hablando de esto. No sé si usted ha tenido alguna reseña, Sí. alguna plática, algo Sí. referente a esto. Lo que pasa es que no solamente reseñas, sino que también este tipo de temas despiertan el hecho de que las personas consulten, pregunten, busquen. Esa es la intención, Claro. ese es el propósito, ¿verdad? De poder dialogar, abordar estas temáticas para darle una opción a las personas, para darle de alguna manera una salida a las personas. Entonces sí, me han abordado varios, me han preguntado, mire, pastor, y faltó esto y faltó aquello. Y yo les digo, sí, lo que pasa es que la tónica, ¿verdad? De esto es abordar lo medular, ¿verdad? Claro. Y luego, pues, de alguna forma provocar que la gente pues busque cómo ampliarlo, porque sería imposible tocarlo todo. ¿Verdad? No, pero de hecho, bueno, aprovechamos quizás, no al final, sino ahorita, si alguno tiene algún comentario, pregunta específico o algo y quiere hacerlo de forma anónima o cualquier otra cosa, pues también puede dejar su pregunta o sugerencia sobre qué acerca de ese tema nos faltó. Pero bueno, seguimos hablando entonces con esto precioso que Dios nos ha entregado y que Dios nos permite. Y quiero iniciar como terminamos el pasado. En el sentido de que el pasado lo terminamos o lo terminó diciendo lo siguiente: el sexo es el arma más poderosa que el enemigo. Sí, así es. Entonces hoy vamos a hablar acerca de el sexo y sus prácticas. Wow. Profundísimo. Seguimos. Porque realmente es un tema donde entre más conocimiento, más libertad. Claro. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro. Y yo creo que este tema, así como a muchos, paternidad, tanto el matrimonio, noviazgo, tantos temas, no viene con un manual. Sí, claro. Nadie nos enseña. Nadie nos enseña. Al contrario, yo creo que la única fuente que las personas logramos encontrar es una fuente deformada. Es decir, lamentablemente no tenemos acceso en la mayoría a lo correcto, sino que casi siempre estos temas, el acceso que hay es a lo incorrecto, ¿verdad? La fuente no es la correcta. Ok. Ahora, terminamos diciendo eso, justamente, el sexo es el arma más poderosa que el enemigo tiene. Entonces nace esta pregunta, ¿lo creó él? No. El sexo definitivamente fue o es un regalo de Dios. Ok. Veámoslo desde ese punto de vista. Un regalo de Dios que tiene varios objetivos. El primero de ellos, la procreación. Ese es el primer objetivo. El segundo de ellos es el deleite en el matrimonio. En pocas palabras, si el sexo no fuera deleitoso, tampoco la procreación fuera efectiva. Ok. Entonces, como que las dos cosas van de la mano. El hecho de que el sexo sea un deleite hace también de que lo practiquemos, ¿verdad? Y de esa manera la procreación, el propósito del Señor, acordémonos cuál fue el objetivo de Dios cuando en Génesis capítulo 1, del versículo 26 en adelante, les da un mandato. Dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que había una necesidad de procrear, ¿verdad? Y de extenderse
sobre la faz de la tierra, y eso se iba a lograr con la procreación. Por eso era necesario el sexo. Ok, entonces, ya que tocamos Biblia o que lo traemos a la mesa, ¿en qué momento en la historia o en la palabra el enemigo empieza a trastornar esto? Bueno, la verdad es que desde Génesis 6 empezamos a ver nosotros cosas que luce, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña, nos deja ver que ahí comienza a haber participación incluso de otros seres. Cuando dice que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Son ángeles. Son ángeles, son creaciones, ¿verdad? Y los hijos de Dios se enamoran de las hijas de los hombres. Y luego dice que se mezclan, se empieza a ver una mezcla ahí y la tierra empieza a llenarse de mezclas. Uh-huh. Es por eso que es bien importante entender cuando el Señor escoge a Noé, no lo escoge por ser un hombre perfecto, no lo escoge por ser un hombre sin errores, sino porque era perfecto en sus generaciones. Es decir, no había mezcla en él. Es decir, fue tomado como un candidato para un reinicio porque su genética no estaba mezclada. Okay. Entonces, eso me deja ver de que habían gigantes, dice la Biblia, hombres de 6 dedos, y cosa tremenda porque estos venían de la unión de esas mezclas. Entonces, durante todo el tiempo y de ahí en adelante nos damos cuenta que el sexo se comenzó a convertir como en un tema de depravación. Ok. Podríamos decirlo que lo que lleva eso es el desenfreno. El desenfreno. El mal uso. El mal uso. Acordémonos que la naturaleza caída le va a buscar siempre un mal uso a las cosas. Ok. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, bueno, el ser humano empieza a crear, a hacer, a producir, por ejemplo, el alcohol. Lo produce a partir de cosas que Dios creó, ¿verdad? Lo produce, lo destila, lo produce de diferentes formas, pero le da un uso incorrecto porque empieza a embriagarse y a llevarlo al extremo, ¿verdad? Igual todas las demás cosas, las drogas, por lo menos las que no son sintéticas, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros que son creadas o hechas a partir de algo que fue creado por Dios, no para ese uso que el hombre le ha dado, sino que quien deformó el uso de todas las cosas es el hombre y su naturaleza caída. Ok, entonces Dios crea o deja el diseño del sexo, obviamente dentro del matrimonio, porque Él instituyó directamente a Adán y Eva como un matrimonio, y lo deja como una práctica sana, como una práctica de bendición para el matrimonio. Claro. Ahora, ¿cómo formular esta pregunta en sí? ¿Qué tanto daño hay en practicarlo fuera del matrimonio? Muchísimo. Tanto antes, porque la gente cuando dice fuera del matrimonio se va inmediatamente a un novio, una novia, o prácticamente, hablemoslo como lo es, ahora que hasta se conoce esto como sexo casual. Sí. Yo no conozco a la persona, estábamos bailando, estábamos tomando, inmediatamente esa misma noche le supe hasta el nombre, dormimos juntos y... Ya. Gracias. Y cada quien por su lado. ¿Qué tanto lo que pasa es que daña? Aquí tenemos que entender. ¿Qué hay en el acto? Es que en el acto sexual se consuma la unión. Es por eso que el sexo se deja establecido para el matrimonio. ¿Por qué? Dice el libro de Génesis que dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, esa unión sexual es la consumación del matrimonio. Okay. Por eso, cuando la pareja, después de casarse, ahí consuma la relación. Entonces, la Biblia me deja ver que cuando hay una relación sexual, hay una transmisión espiritual. Okay. Eso quiere decir que se vuelven uno. Entonces, es tan complicado el hecho de no entender esto porque imaginémonos una persona que tenga múltiples parejas. Bueno, el común denominador. El común denominador. ¿Cuánta contaminación espiritual puede haber o recontaminación? Es porque, pensémoslo así como hay peligro de una contaminación o una transmisión de enfermedades de tipo sexual, que eso sería en lo físico. Ajá. Así también lo hay en lo espiritual, porque hay una transmisión, una transferencia. ¿El alma?
el espíritu y el cuerpo, las tres áreas del ser humano. O sea que podríamos decir que hay luchas que quizás esa persona nunca experimentó, nunca tuvo, nunca se imaginó porque ni en su familia estaban, y al momento de tener esa unión con otra persona las empieza a experimentar. Claro, porque ansiedad, todo eso. Todo eso, promiscuidad, ansiedad, muchas cosas. Ahora, imaginémonos qué tan tremendo es esto, que incluso el sexo tiene que ver con prácticas espirituales, porque nos damos cuenta, por ejemplo, en las Escrituras, en la Biblia, que muchas de las ocasiones donde se mencionaba o se menciona una persona, una ramera, estaba relacionada no a una prostituta como tal. Es decir, porque en los tiempos nuestros, una prostituta sería conocida como una persona que se encuentra en un lugar donde alguien paga para tener sexo. Pero en aquel tiempo una ramera era una mujer que se prestaba para practicar un tipo de sexo que tenía que ver con espiritualidad, es decir, con orgías y cosas para agradar a otros dioses. Entonces, eran prácticas sexuales que estaban conectadas con cosas espirituales. Entonces, imaginémonos qué tipo de invocaciones, qué tipo de contaminación espiritual en esos ambientes, ¿verdad? Por esa razón es que el hombre debe pensar, la mujer debe pensar que cada relación sexual que tienen fuera del matrimonio, de cualquier índole, contamina. La pregunta más que todo nace porque a la gente cuando escucha sexo dice, quizás esto es para adultos. Pero arraigámoslo un poquito más, y aquellos que quizás no escucharon el episodio anterior puedan hacerlo. Pero si vivimos en una América Latina donde la pornografía se empieza a consumir desde los 11 años, o sea que es una exposición a una vida sexualmente activa. O sea, lo estamos viendo porque realmente este tema no es que abarque al adulto solamente, sino que realmente yo hago esta pregunta porque, por ejemplo, el tema de llegar puro o virgen al matrimonio ya es... No, eso ya, hoy en día, eso se ha convertido como en algo ambiguo, del pasado. Incluso... Pero ¿qué tan importante es? O sea, hablando lo de que en ese acto consumamos, en ese acto nos hacemos una sola pregunta. Pongámonos a pensar. Por ejemplo, porque hay preguntas que nosotros nos hacemos cuando estamos conociendo a otra persona. Por ejemplo, ¿con cuántas personas ha estado? Porque de alguna otra manera decimos, la voy a hacer pasar vergüenza. Exacto. Pero si nos vamos nosotros, todo, yo creo que en la Biblia en la vida cristiana, cuando nosotros queremos conocer el origen de algo, tenemos que ir principalmente a ese momento en el que fue eso establecido. Por ejemplo, si hablamos de la primera pareja establecida por Dios, hablemos de Adán, hablemos de Eva, ahí podemos notar nosotros muchísimas cosas, pero una de las más importantes que Dios nos deja ver ahí es que ni Adán ni Eva tenían pasado. Sí, cierto. Y eso es bien importante, es decir, que eso sería lo ideal, que la pareja cuando se casa, cuando se llega al matrimonio, no exista un pasado, no exista un con cuántos has estado o con cuántas has estado, ni un punto de comparación, ni nada por el estilo, sino que eso es lo ideal, y por eso es importante que las personas que todavía no se han activado sexualmente, le den gracias a Dios, primeramente, y segundo, busquen permanecer así hasta llegar al matrimonio. Pongamos rápido, 2 consecuencias gravísimas de practicar o de tener sexo antes del matrimonio. Bueno, la primera es que es un pecado, y todo lo que es pecado desagrada a Dios y traerá consecuencias graves a mi vida. Lo segundo es que empieza una deformación, un daño, una deformación, un daño al alma. Eso me va a tener volvemos a lo mismo, a tener comparación cuando llegue al matrimonio. Eso me va a llevar también a mí a llegar contaminado al matrimonio. Ya no pude ofrecer lo que tenía que ofrecer, ya no pude dar lo que tenía que dar. Todo eso tiene que ver con ir en contra del diseño de Dios. Ahora, aquí hay 2 palabras que yo creo que necesitamos comprender y diferenciar en el tema este. La primera es la palabra adulterio. Porque el adulterio
es una práctica sexual fuera del matrimonio. Es decir, una persona casada que tiene sexo con otra persona que no es su esposa. Eso se llama adulterio. Está adulterando. O sea, está dentro de la institución del matrimonio, pero fuera, o sea, que no es su pareja, tiene otra. Sí, eso se llama adulterio. Otra relación. Pero también está lo que es la fornicación. La fornicación es el sexo previo al matrimonio. Entonces, hay mucha gente, muchísima gente en las dos cosas. Sí. Muchísima gente. Y estoy hablando, muchísima gente dentro del Señor. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no están casadas. Viven juntos y no están casados. Sí. ¿Verdad? Y no se quieren casar. Tienen miles de argumentos, miles de limitantes, que no, que esto, que no tengo dinero, que lo estamos pensando, que no estoy seguro, pero viven juntos y hasta tienen hijos. Claro. Están en fornicación. Sí. Y lo practican diario. Otros que un aparente noviazgo, ¿verdad? Pero un noviazgo con fornicación, ¿verdad? Entonces, ese noviazgo también es un riesgo, o sea, una contaminación. Pero también hay mucha gente en adulterio. Es decir, hay mucha gente dentro de las iglesias, dentro del Señor, dentro de los caminos de Dios, que tiene su esposa, pero está teniendo una persona adicional. Entonces, todo esto se ve a diario. Vaya, y dentro de esto, que uníamos a esta pregunta, por ejemplo, para jóvenes que nos están viendo, o incluso también adultos, porque hay muchos... La tasa de personas que crecen quizás sin llegar al matrimonio quizás es muy alta y yo creo que el sexo es una necesidad también fisiológica de alguna otra manera y por eso Dios dejó destinado el matrimonio para poder satisfacer y cubrir. Pero digamos que estas personas dicen yo realmente no he llegado a una penetración. Ajá. ¿Qué otras prácticas también se pueden contar muchísimo como prácticas sexuales desde un beso, un abrazo? O sea, ¿a qué tono? ¿A qué límite? Es que lo que pasa es que esto es bien interesante la pregunta porque esto es como el alcohol, ¿verdad? Porque la gente dice, no, yo no soy alcohólico. Yo me tomo una. Sí, pero es que abrirle la puerta a esa una es estar ya en riesgo de poder convertirme en alcohólico. Porque el alcohólico no empezó tomándose 10 cervezas. El alcohólico comenzó también tomándose una. Entonces, igual, el sexo se corre el riesgo. ¿Por qué? Porque lo que no se entiende, o lo que no entienden es que un beso puede desencadenar todo lo demás. Claro. Por eso los novios tienen que entender que el periodo de noviazgo no es permiso para todo eso. O sea, el noviazgo no es tener permiso para lo que nosotros decimos en buen salvadoreño y en el lenguaje coloquial, ¿verdad? No es para probar. No es tampoco para tener permiso para besuquearnos de tal manera que llegamos casi al clímax. Como decimos nosotros, se amasaron. Se amontonaron. Viene se escucha la palabra, pero viene nosotros aquí en El Salvador y países latinos consumimos mucho maíz. Entonces hacemos todo, tortillas, pupusas y todo eso. Y hacemos masa y estamos apretando. De ahí viene de ese toqueteo. De amasar, no es permiso. Es más, en el noviazgo, entre más distancia guarden, mejor. Bueno, de hecho, vamos a tener, no el otro sábado, porque aquí a quemar ropa, pero vamos a hablar acerca de eso en algún punto. Pero aprovechemos y metámoslo rapidito. 16, 17, 20 años, 21 años, ¿tener novio o novia? Yo pienso que hay cosas que... ¿Para qué? La Biblia dice todo tiene su tiempo. Y dice todo lo hizo hermoso en su tiempo. El noviazgo... En realidad, bíblico, según la Biblia, el noviazgo es una relación previa al matrimonio. Es decir, una persona puede tener novia cuando está preparado para casarse. Si un joven de 16 años quiere tener una novia ahorita con la cual no se va a casar, en realidad no se le debería... Más una puerta para caer. Es una puerta para... Entonces, cuando llegue al matrimonio va a haber tenido 5 o 7 novias, lo van a haber besado a saber cuántas personas. Esa chica va a estar toqueteada. ¿Por qué? Porque cada noviazgo fue una relación diferente, una experiencia diferente. Y más. Y cuando llega al matrimonio, esa persona tal vez... Vamos a suponer que no perdió
su virginidad, pero perdió la inocencia, perdió la pureza. Entonces, yo creo que el noviazgo debería dejarse para personas ya que tengan cierto grado de seriedad, formalidad, como para poder pensar en un matrimonio. De lo contrario, yo le llamaría a todos los padres que en este momento están... Pastor, pero se aman. Ellos se aman, pero es que es normal. Es que todos lo hacen, es que son jóvenes. Entonces, por eso mismo, porque son jóvenes. Por eso mismo, porque les están entregando. El noviazgo es algo valioso y se lo están entregando a personas que no lo saben valorar y los están poniendo en un alto riesgo. ¿Cuántos noviazgos terminan en embarazos? Sí. ¿Cuántos noviazgos terminan en una relación sexual? Tal vez no en un embarazo, pero al final perdieron virginidad, perdieron todo y al final ni siquiera se quedan con esa persona. ¿Cuántos noviazgos terminan en ese tipo de situaciones? En nada fructuoso. En nada fructuoso. Y entonces vienen y los padres son los últimos en darse cuenta. Número uno. Y número dos, el otro problema, creo que lo mencionábamos también en el programa pasado, es que los padres nos volvemos demasiado confiados. No, mi hijo no lo va a hacer. Yo le he hablado mucho de esto. Tenemos una gran confianza. Las hormonas son las hormonas. Pero usted no va a estar ahí en el momento que el jovencito y la jovencita estén como a decimos, solas. una calentura ahí. Sí, no, usted no va a estar ahí. Ahí no va a pensar con la cabeza. Sí, ahí va a actuar hormonalmente. Por instinto, impulsada por deseos. Entonces, es mentira, eso no funciona. Hay padres que me dicen, pero para que no lo hagan en lo oculto, yo mejor les doy permiso. Pero si yo aplicara eso, si lo aplicara a todas las áreas de la vida, entonces, de verdad, yo tendría que pensar que estoy loco. Es decir, si yo diría, mi hijo tiene 15 años, para que no ande de novio en lo oculto, mejor le doy permiso. Entonces, para que no tome en lo oculto, dele permiso. Entonces, para que no use drogas en lo oculto, dele permiso. Entonces, vamos subiendo de nivel. ¿Vea? Entonces, para que no robe en lo oculto, dele permiso de robar. Entonces, tendríamos que aplicar eso a todas las demás cosas. Y no nos funciona. Eso no funciona. Hay algo que quiero... Que nos adelantemos en ese tema, porque hay algo que me llamó la atención, tanto dentro de la iglesia como dentro del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, los que se congregan, y cuerpo de Cristo, aquellos que dicen que creen en el Señor y todo. Pero hay una encuesta que me llamó mucho la atención. Dice que el 87% de la población cristiana no tiene idea de cuáles serían los límites en la práctica sexual dentro del matrimonio. Wow. Hablo de esto porque lo tocamos el podcast pasado y decíamos que prácticamente la pornografía ha sido el manual de instructivo de muchos. Claro. De la mayoría. Claro. Entonces, muchos tienen un concepto erróneo de lo que miran, llevarlo al matrimonio y verlo como algo que si me genera placer, entonces está bien. Y si estamos de acuerdo los dos, está bien. Esa es la premisa de muchos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de practicarlo? La Biblia menciona, yo tengo un versículo muy importante que habla acerca de eso. Tal vez no está enfocado directamente, pero dice esto. Dice Romanos capítulo 1, y versículo número 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, ahí me habla, hay muchas cosas ahí, pero quiero irme a esta. Uso natural. Es que la naturaleza misma nos da la respuesta, porque la naturaleza es el diseño de Dios. Es decir, cuando se habla del uso natural, ahí me está hablando de lo creado, el diseño de Dios. Entonces, todo lo que va contra naturaleza, hablemos de a nivel matrimonio, a nivel pareja, a nivel sexual, qué es permitido, qué no es permitido.
Generalmente las preguntas van por algunas definiciones o algunos actos dentro de la relación. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, el hecho de sexo oral, Sí. sexo anal, sexo vaginal, todo eso. Que son palabras que en este momento yo sé que la población cristiana acaba de decir que está hablando el pastor. Repréndalo, Dios. Pero son cosas que en la realidad suceden y que muchos matrimonios no tienen claro si es permitido o no es permitido. Por ejemplo, y voy a esto, porque es que nacen miles de posibilidades. Por ejemplo, viene una persona, un hombre, pongámoslo, viene un hombre que estuvo contaminado por la pornografía y por todo eso. Vino al Señor, se convirtió perfecto, lo dejó y todo. Pero trae un concepto de... Claro. Y tenemos al otro lado una mujer que quizás nunca vio, nunca participó de eso, sino que de alguna u otra manera estuvo sana o apartada de esto. Entonces viene él y dice, no, pero eso es normal. Ajá. Te tenés que dejar Para porque él, es normal. O hacerlo porque es normal. Para él es normal. Entonces, ¿cómo llevar a esto que un día se salió al límite? O cómo hacerlo entender que no es natural. Pero lo que pasa es que ahí estamos tocando un tema muy importante que es un yugo desigual. Claro. Y es por eso que el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. O pongamos que ya se convirtió él y que ahora los dos están en la iglesia, pero como no se enseña, como no se ahora, habla. Ahí yo creo dos cosas. Número uno, qué importante este tipo de programas. Exacto. Para poder tocar estos temas y que la gente se instruya. Exacto. Número uno. Número dos, también entender que es muy importante nuestra relación, nuestra comunión con el Señor para que el Espíritu Santo que esté en también nosotros nos vaya guiando y nos vaya como de alguna manera haciendo sentir lo que no está bien. Pero el sentido común me dice, miren, cuando mencionamos el tema del sexo, ¿cuál era la prioridad? Reproducción. Entonces, todo aquello que no vaya a la reproducción es contra naturaleza. ¿Puede haber reproducción en el sexo anal? No. ¿En el sexo oral? Definitivamente no. Entonces es contra naturaleza. ¿Por qué? Porque no es por ahí. Dios no dejó establecido. Cada cosa tiene su uso. Bueno, de hecho, esas dos en específico que son las que más prioritariamente son las que más surgen. Digamos que dentro del pueblo cristiano no hay más cosas, pero de hecho esas dos están científicamente comprobada. Por ejemplo, el sexo anal, que es desastroso para el cuerpo. Primero, en lugar de ser producente, es desastroso. Sí. En segundo lugar, doloroso. En tercer lugar, no produce nada. En cuarto lugar, yo me preguntaría, ¿por qué un hombre quiere, en lugar de usar a su mujer naturalmente, usarla de esa forma? ¿Qué lo motiva? Definitivamente este programa está enlazado con el programa anterior. Claro. Porque es la pornografía. ¿Dónde vio el hombre eso? ¿Dónde le nació? ¿De dónde le nació el deseo de probar eso? Decía, de hecho, una entrevista de una actriz que yo estaba viendo, decía, el hecho de que usted mire que en ese momento la actriz lo está disfrutando. Mentiras. Es mentira. Es actuado. Es actuado. Es un dolor, dice. Es actuado y aparte de eso también tienen que usar ciertos productos. Tienen que estar en un estado casi que drogadas. Muchas cosas. Entonces, pero eso no es placer. No es placer como el que Dios lo dejó. Puede producir un placer a un alma deformada. Eso es como el placer que siente el que mutila a alguien cuando lo está mutilando. O la satisfacción. Aquello que siente la adrenalina que siente el asesino cuando está matando a su víctima. Entonces, eso es lo mismo que puede sentir uno que le causa dolor al otro. Entonces, pero ese no es el verdadero sentido. Entonces, cuando vemos todo esto está deformado porque hay influencias demoníacas, hay influencias de la pornografía, hay influencias o contaminación interna por las personas recurrentes con las que alguien ha estado teniendo sexo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todo eso. Pastor, una consulta. El tiempo realmente nos avanza, pero tenemos muchos programas más. Sí, podemos seguir abordando las cosas. Pero una pregunta. Hablándolo dentro del matrimonio, porque hay muchas personas, religiones, ¿cómo es que nosotros le decimos? ¿Sectas? Sectas, pero... ¿Denominaciones? Denominaciones que dicen,
o que tienen diferentes opiniones acerca del planificar dentro del matrimonio. ¿Es correcto? ¿Es bueno? ¿Es sano? ¿Es pecado? ¿No es pecado planificar? O sea, porque decimos que el sexo tiene como fin el reproducirnos. Claro. Y digamos que hay momentos, hay religiones, hay sectas, hay todo eso que dicen, es que vos tenés que dejar. Si es la voluntad de Dios va a salir y si no es la voluntad de Dios no va a salir. Bueno, yo pienso de que hay muchas cosas que tomar en cuenta en esos casos, ¿verdad? La salud de la persona, porque si hay una mujer que no está en una óptima condición de salud como para poder embarazarse, porque representa un riesgo para su vida como tal, ¿verdad? O la condición de ese momento no es la óptima para traer un niño. Claro, pues, hablando económicamente, todo. Entonces, tampoco se podría decir, bueno, entonces no tengas relaciones, porque sería poner en riesgo también, ¿verdad? El matrimonio. Entonces, en esos casos, yo creo que la persona tiene que buscar una forma de cómo prevenir un embarazo, ¿verdad? Siempre, y no es pecado. Siempre y cuando sean métodos no abortivos. Abortivos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no haya una concepción y luego se pierda. Que no haya existido una concepción, ¿verdad? Que sea previo a la concepción, porque cuando ya hay concepción ya hay vida. Y entonces si hay vida y procedemos a eliminarla, eso se llama asesinato, ¿verdad? Esa es una muerte. Va. Pero estamos hablando métodos anticonceptivos, que son dados generalmente cuando hay un... Hasta ayuda médica, ¿no? Tiene que ser así. Eso tiene que ser dado bajo un lineamiento médico, ¿verdad? Y con una razón específica. Yo creo que muchas veces este tipo de cosas se utilizan o se imponen, ¿verdad? Yo considero un poco injusto que a una pareja le impongan o le quieran imponer este tipo de cosas, porque al final no son los demás los que van a criar esos hijos que van a nacer. Claro. ¿Verdad? Entonces que le digan, vos tenés que tener 10. Si Dios te da 10, tenés que tener 10. Y si apenas pueden con uno, ¿verdad? Entonces es complicado. O si va contra la salud. Contra la salud. O de verdad también el deterioro físico de la mujer cada parto. O sea, todas esas cosas hay que considerarlas, ¿verdad? Y no tenemos que ser tan legalistas. O sea, porque no encuentro yo una porción de la palabra que establezca tal cosa. Y, por ejemplo, la porción de las escrituras que han usado... Hay unos que se toman acerca de cuando dicen que no van a desperdiciar el semen, creo. pero en este caso, cuando se menciona esto en la descendencia, esto pasa en la descendencia de Judá. Cuando su primer hijo se casa, ¿verdad? Con Tamar, si no me equivoco, creo que es el nombre, y resulta de que muere y no le dio hijo. Entonces, la ley del levirato, esa era una ley establecida por Dios. La ley del levirato consistía en que el hijo, el siguiente, el hermano siguiente, se llegaba a ella y si le embarazaba, ese hijo no le iba a pertenecer a él, sino a su hermano que había fallecido, porque lo estaba redimiendo. Entonces, el segundo... ¿verdad? Entonces, eso lo hacían para evitar tener ese hijo. Entonces, él, sabiendo que tenía que embarazarla, ahí es todo lo contrario. Él sabía que la tenía que embarazar, pero lo que hacía cuando tenía relaciones con ella es que él vertía en tierra, o sea, el semen, en lugar de depositarlo en el vientre para que ella se embarazara, lo vertía afuera. Pero él lo hacía con una intención. No tener el hijo. La intención de no tener un hijo, pero de ir en contra de un mandato de Dios. O sea, ese era su deber. Eso era lo que él tenía que hacer. Entonces, esto es como lo que conocemos muchas veces en tener el texto, pero sacarlo de contexto. Porque él lo que estaba haciendo, en este caso, era evitando bajo su... en su esfuerzo, evitando, como quien dice, no, yo no quiero redimirla. Tengo 10 segundos para esta pregunta, con la cual... Dale 10 minutos más. ¿Le damos? 10 minutos. Démosle, pues. Es que quiero terminar con esta pregunta. Específicamente. Porque cuando hablamos del sexo y sus prácticas, resulta algo muy... Yo que estoy cerca de matrimonios jóvenes y que también estoy casado, que tuve novia con la cual me he casado y todo, nace esta pregunta.
¿por qué en el noviazgo el sexo es tan atractivo y en el matrimonio es una batalla? Buena pregunta. ¿Qué pregunta más ¿Qué importante? cambia? Porque la práctica de alguna u otra manera es la misma. No, lo que pasa el es deleite que, es el mismo. No, lo que pasa es que la Biblia dice que el pan comido en lo oculto sabe mejor. Como que fuera del matrimonio hay un ingrediente que es el morbo, que es lo prohibido, que también hay otra cosa, que los dos están en el momento de querer concretar algo o casar algo. Y en el matrimonio se pierde ese ingrediente. Muchas veces el problema es que se cae en la rutina, el problema es que la mujer dice, bueno, yo ya lo alcancé, ya ella se siente segura porque cree que el hombre ya le pertenece. Está casado, ya estuvo. Ya, entonces pierden de vista el hecho de que la mayoría de infidelidades se dan por la insatisfacción en el área sexual. Okay. Yo no quiero defender a nadie, ¿verdad? No quiero defender a nadie, pero tengo que ser sincero con esto. Claro. Porque la mayoría de veces que alguien me dice, mire, pastor, ya sea mi esposa o mi esposo, uno de los dos, ¿verdad? Generalmente, voy a hablar generalmente porque es mi caso, no sé el caso de los demás, pero es mi caso. Generalmente, en un 80% la infidelidad cometida por el varón, por el esposo. Entonces me lo presentan y me traen el caso, mire, pastor, aquí este hombre, un adúltero, infiel, y se lo acaban. Lo destruyen con la cuestión porque falló. Lo encontraron porque falló, porque él fue el encontrado en la falta, entre comillas. Entonces lo exponen y aquí está, y mire, y aquí se lo traigo, y el hombre viene con la cabeza agachada porque lo encontraron, porque lo descubrieron, cierto, porque la sociedad lo acusa y todo. Pero nadie pregunta por qué. Y es por eso que la Biblia menciona un verso bien tremendo que dice que al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. O sea, solamente el Señor puede conocer, porque nosotros señalamos, decimos, no, ese hombre qué bárbaro, le falló a la esposa, le fue infiel. Sí, pero no justificamos, pero tenemos que analizar. Entonces, la mayoría de veces, cuando yo me reúno, ¿verdad?, para tratar el problema ya con ese varón que falló, con ese hombre que pecó, y empiezo a ahondar qué fue lo que lo llevó ahí. Y abre su corazón. Y abre su corazón y me dice, pastor, es que mire, pero es que con mi esposa pasamos meses que no tenemos relaciones. Es que con mi esposa pasamos semanas que no tenemos relaciones. Y para ella ese tema ya no es importante. Ella dice que yo solo en eso pienso. Ella dice que está cansada. Ella dice que le duele la cabeza. Ella dice que yo soy carnal porque solo eso quiere. Entonces a mí me llama la atención. Sí, me llama la atención porque aún, bueno, porque podría ser. Dice la palabra de Dios que aún cuando se quiere hacer ayuno, hay que estar de acuerdo los dos. Los dos. Porque con un acuerdo, exacto, dice 1 Corintios 7. Entonces, ahí es donde yo entiendo una cosa, ahí es donde yo comprendo que la mujer pierde de vista. En primer lugar, que son dos diseños diferentes, claro, completamente diferentes, ¿verdad? Pero aquí es donde el enemigo juega un tremendo papel, minándole, hablándole al oído a la esposa, minándola como para que ella no cumpla su rol o su papel dentro del matrimonio. Porque quieras o no, si la mujer fue creada como ayuda para el hombre, significa entonces que también en esa área fue creada, claro, como ayuda. Porque entonces quiere decir que el hombre tiene un diseño, tiene una necesidad que posiblemente la mujer no la sienta. Claro. Pero o que cuando la llega a sentir, la satisface cuando le da la gana, porque el hombre siempre está. Yo pienso, por la práctica que yo o por lo que yo he visto, la experiencia que yo he visto, he llegado a la conclusión que la mayoría de mujeres podrían pasar mucho tiempo. Ellas podrían ocuparse de todo y no tener necesidad. Ellas mientras no se les busque, mientras no estén ya en el previo momento, ellas pueden vivir mucho tiempo así, claro, pero el hombre no. Hay un estudio muy interesante y una encuesta que se hizo que dice que el hombre, su periodo máximo de poder soportar o de poder estar sin tener ese deseo sexual son 10 días. El día 11 o el 11º día, su producción
de semen, su producción, su cuestión hormonal está ya en su máximo. Entonces, imagínense cuando ya un hombre pasó meses. O, además de eso, cuando el hombre para tener una relación sexual con su esposa ha tenido que rogarla, buscarla y que al final le den migajas o le den, vaya pues, pero apúrate, vea. Y aparezca otra boba, pero dale pues. O sea, eso, y de repente aparece alguien que le ofrece todo y el hombre con hambre, como digo, no estoy justificando. No estoy justificando porque nunca justificaría el pecado, pero también llamaría a esa mujer y le diría, también usted tiene culpa. También usted es responsable de esto. Si usted quiere, si son una sola carne. Claro. No, es que entonces no ha sido ayuda. Pues. Claro. Entonces ni ha sido ayuda, ni tampoco se ha preocupado por su matrimonio. Pero yo lo atiendo, pero yo aquí no, pero es que no es así. Exacto. El hombre podría pasar sin comer. Sí. Yo me recuerdo que yo siempre le dije a mi esposa desde el principio de nuestra relación, ¿verdad? Mira, comida me puede servir cualquier persona. Claro. Es más, si no hubiera comida en la casa, pues podría comprar afuera. Sí. Planchar y lavar, igual. Hasta jado me lo puede hacer cualquier persona o lo puedo llevar a hacer afuera. Sí. La limpieza de la casa, igual, lo puede hacer cualquier persona. Puedo incluso contratar a alguien que lo haga. Pero este tema sexual, solo tú. Exacto. Nadie más lo puede hacer. Es decir, que ella entendiera que en realidad la prioridad era esa, porque lo demás, todo lo demás lo puede hacer alguien más. Entonces, pero al no entender este tipo de cosas ponemos en riesgo. Primera de Corintios capítulo 7, lo que tú mencionabas, dice que el hombre y la mujer solo se deben apartar o separar para ocuparse de la oración, pero de común acuerdo. Exacto. Y que cuando termine ese tiempo, vuelvan a juntarse para no darle lugar al diablo. Porque el diablo conoce la naturaleza. El diablo conoce. Miren, si esto es tan sencillo de entender, cuando vemos la tentación que el diablo le hace a Jesús en el desierto, claro. Dice la Biblia que lo tentó cuando tuvo hambre. Sí. ¿En qué momento va a aparecer la tentación sexual? Cuando tenga hambre, cuando esté débil. Solo en la debilidad. ¿Verdad? Entonces eso es de entenderlo y de que los matrimonios se pongan de acuerdo. Y matrimonios no solamente ya de adultos. Jóvenes. Exacto, jóvenes. Porque, por ejemplo, y yo lo traje justamente el tema porque estoy con jóvenes y hay matrimonios jóvenes que me dicen, cuando éramos novios, o sea, era una de que o nos frenamos o pasa, o sea, ajá. Y constantemente. Y que los dos querían siempre, nos casamos. Sí. Sí, caen en la rutina. Por eso ahora, todo lo que mencioné. Hay matrimonios que no hay hijos. Sí, hay matrimonios que están jóvenes. Hay matrimonios que. Pero es porque no tienen conocimiento. Entonces no es de fuerza, no es de. No sino tienen que entendimiento. Es el sexo y sus prácticas. Claro. Porque las prácticas no solamente es aquellas cosas que son pecados, que son antinaturaleza, sino aquello que es natural y que Dios dejó diseñado. Cuando hablamos de prácticas, tenemos que entender que hay 3 conceptos. Es decir, cuando hablamos de cosas como esa, hay 3 conceptos. Uso. Exacto. El uso quiere decir que es lo normal, lo natural. Pero hay mal uso. Claro. Que es usar mal, ¿verdad? Pero también hay desuso, que es no usar. Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la diferencia en la relación matrimonial con todas las demás relaciones? El sexo. Sí. Quiere decir que si en un matrimonio no hay sexo, es como que son 2 amigos. Vuelvan a ser novios. Sí, 2 conocidos, 2 amigos. Nos llevamos bien, solo salen a comer juntos, salimos a comer, nos llevamos bien. No hay sexo, entonces no es matrimonio. Eso no es matrimonio, eso es amistad, muchas cosas, menos eso. Ahora, en el lado del hombre, también debe de entender que la mujer necesita ser estimulada. Claro. Que la mujer no puede responder si no hay un estímulo. Nosotros nos encendemos 2 segundos. Y esa es parte de también, volvemos a lo mismo, la deformación que la pornografía le dio al hombre. Porque el hombre quiere ir al grano. Claro. El hombre quiere rápido el asunto y quiere llegar y ya, y piensa que la mujer que él tiene es como la actriz esa de la película que está esperándolo. No, no es así, no funciona así. La mujer es auditiva.
La mujer necesita Sensorial. ser sensorial, necesita ser estimulada. Además de eso, la mujer requiere buen trato. Todo eso es necesario. Entonces, por eso, un buen matrimonio, en ese sentido, es la suma del esfuerzo de los dos. Exacto. De los dos. ¿Por qué decidimos hablar de esto? Y con esto hoy sí terminamos. Decidimos hablarlo porque tanto antes del matrimonio, durante el matrimonio, son luchas que tenemos dentro de las congregaciones, dentro de las familias, dentro de las iglesias, y no sabemos porque nadie nos enseña cómo hacerlo. Ahora, si el sexo y las prácticas son correctas y son no solamente bíblicas, sino que también son guiadas porque al Señor le agradan, porque a Dios le agradan, un matrimonio es indetenible. Claro, por supuesto que sí. Un matrimonio que se entiende. Un matrimonio que se entiende. Porque la gente dice, no, un matrimonio que ora es indestructible. No. Perdónenme, hermanos amados y hermanas amadas. Primera de Corintios 7 lo dice claramente. Primera de Corintios 7 establece, ¿la oración es importante? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Pero no dejen lo otro. Exacto. Porque no podemos engañarnos. Pastor, pero orábamos 7 días a la semana sí, y aún así. Pero no tenían intimidad. Y realmente no podemos, la razón por la que dos personas se casan es para poder tener intimidad. Es para tener intimidad. De hecho, dice la Biblia, y conoció, esa palabra conocer que se usa para intimar. Es que es interesante cuando nosotros comprendemos el por qué se falla o se fracasa. Miren, pueden haber muchas cosas en las que estén de acuerdo, pero si en el tema sexual no hay un acuerdo, ese matrimonio siempre va a estar en un hilo, expuesto al fracaso o expuesto al adulterio o expuesto a que un día se divorcien. Ok, cerramos con esta frase. Si Dios es el creador del sexo, sus hijos somos los que mejor deberíamos de disfrutar. Claro, y deberíamos de saber que Dios lo dejó como deleite para el matrimonio. Bueno, entonces cerramos este episodio sin saber que el otro seguiremos o hablaremos de otro o empezaremos con otro tema. Quién sabe. Esto es A Quemarropa, así que estamos. Hasta luego. Próximo sábado.